y de un 8% en los mayores de 65 años, sin diferencias de lo que viene siendo el sexo. ¿Ya? Y digo, antiguamente no se miraba a una persona de 15, 16, 17 años con esta patología. Y ahora es muy común, muy frecuente ver jóvenes de 16, 17, incluso 19, con 19 años con ya 2 accidentes cerebrovasculares y ya secuelados por un accidente cerebrovascular. La mayoría, proyectando estas cifras de la población chilena actual, hay más de 3.633.000 casos que han presentado un accidente cerebrovascular, la mayoría mayores de 65 años, de lo que viene siendo a nivel nacional, y ahora tenemos datos de que son menores a 60 años, ya con alguna incidencia mayormente en varones. Vamos a tener factores de riesgo, ya que prácticamente lo que hemos mencionado, si se han dado cuenta, en todas las patologías que hemos visto, entran todo lo que vienen siendo nuestros hábitos. ¿Ya? Bueno, vamos a tener historia familiar vascular de algún antecedente, de alguna malformación arteriovenosa, vamos a tener problemas cardíacos, ya la hipertensión arterial, la diabetes, tanto tipo 1, tipo 2, los hábitos, ya que es tanto el tabaquismo, el alcohol, drogas, el sedentarismo y la obesidad, igual la lipidemia, que es el aumento de lo que viene siendo el colesterol en mi sangre, o sea, en mis arterias, enfermedades coronarias, insuficiencias cardíacas, infarto agudo al miocardio, arritmia y fibrilación auricular. Todos estos factores de riesgo, una persona que haya sufrido algún accidente cerebrovascular debe tener unas 3 o 4 de estas patologías. Y mayormente un accidente cerebrovascular siempre va de la mano con un infarto agudo al miocardio. Siempre. Bueno, acá vamos a comenzar con una de las clasificaciones que viene siendo el accidente cerebrovascular isquémico. Ya, como les había mencionado, es la oclusión de una arteria cerebral que provoca una falta de irrigación a lo que viene siendo la zona, ya que se va a ver afectada. Pueden ser diferentes tipos de zonas. Hacia el cerebro con una duración mayor a 24 horas. El 80% de la oclusión son por la aterosclerosis o ateromas, ¿ya? De grandes o pequeñas arterias. Acá, chiquillos, si ven, toda esta zona es la zona que sufrió falta de irrigación. Hay otra zona que es la zona que está como alrededor de esta zona que fue donde se sufrió la lesión, que se conoce como la zona de penumbra. ¿Ya? Esa zona de penumbra está siendo irrigada por poca cantidad de sangre. Mayormente estos accidentes cerebrovasculares
tipos de causas que me van a llevar a un accidente cerebrovascular. El más conocido es el trombótico, que es la formación del coágulo, ya que me bloquea mi vaso sanguíneo. Luego vamos a tener el embólico, que es cuando se desprende un coágulo o una placa de ateroma y viaja al mes, obstruye lo que viene siendo mis arterias igual. Y mayormente de donde soltamos esos trombos pueden ser mayormente de lo que viene siendo la extremidad inferior o de mi corazón, si es que el paciente tiene algún tipo de insuficiencia, como la fibrilación auricular, ¿ya? Luego vamos a tener el lacunar, ya que es la formación de la placa de tipo ateromatosa que me obstruye y provoca lesiones en mis pequeños diámetros del vaso, donde mi lumen de mi arteria se ve disminuido, ¿ya? Y a causa de esa disminución del lumen de la arteria me llega poca sangre. Y luego vamos a tener los idiopáticos, ya que puede ser la obstrucción de lo que vienen siendo las arterias, ya principales, por causas desconocidas, ya que el poco frecuente mayormente se ve el trombótico y el lacunar, y en algunos casos el embólico. Y acá vamos a tener diferentes tipos de arterias, que son las arterias de mi polígono de Willis, las cuales se ven más afectadas, y voy a nombrar un poco las afecciones que va a llegar a tener dependiendo de qué arteria es la que se ve comprometida. Ya, bueno, en generalidades vamos a tener que va a haber una inflamación aguda, va a haber un deterioro de la conciencia, ya vamos a tener igual cefalea, dolores de cabeza, va a haber hemiparesia o hemiplegia. Acuérdense que, chiquillos, la información de lo que viene siendo mi cerebro, si me afectó mi lado derecho, toda la hemiplegia o la hemiparesia se va a ver reflejado en el lado contrario, ¿ya? Vamos a tener la hemianestesia, la hemiagnosia, vamos a tener pérdida de visión, mayormente siempre se pierde vista periférica y se ve igual alterado mi quinto par craneal, la parte sensitiva y la parte igual motora, o los que tienen que ver los pares craneales con el tema de la deglución, ya porque igual estos pacientes tienden a hacer lo que viene siendo la disarquia, la afasia, la disfagia, pueden tener vértigo, ¿ya? Y el nistagmus, que es cuando la musculatura de unión igual se ve afectada y vamos a tener ese movimiento constante de lo que viene siendo mi globo ocular. Incluso hay veces tenemos lo que se denomina la apoptosis, que es cuando hay una caída leve de lo que viene siendo mi párpado. Ya, si se dan cuenta, son muchas alteraciones que podemos encontrar, y dentro de ellas igual hay que mencionar la parte respiratoria en caso de que hayan sufrido algún tipo de convulsiones los pacientes, ¿ya? Porque un accidente cerebrovascular a veces va de la mano igual con cuadros epilépticos, donde el paciente no tiene lo que viene siendo el control de su cuerpo, de la parte motora, y pueden hacer incluso las neumonias aspirativas. Ahí tenemos lo que viene siendo la arteria cerebral anterior, ¿ya? Donde vamos a encontrar una hemiplegia contralateral del lado afectado. Vamos a tener debilidad e hipoestesia de extremidad inferior. Ya vamos a tener desviación oculocefálica. Ya vamos a tener incontinencia urinaria, trastorno del comportamiento, ¿ya? Y vamos a tener igual paratomía contralateral, ¿ya? Mayormente, chiquillos, esta parte de lo que viene siendo las partes que se van a ver afectadas igual va a depender de dónde fue la lesión. Ya, si fue mi arteria cerebral anterior, tenemos que tener en cuenta qué partes o qué lóbulos de mi cerebro se ven afectados, ¿ya? Porque si mayormente es mi parte anterior, como mi lóbulo frontal, él se encarga de todo lo que viene siendo la parte de la conciencia y comportamiento. Si mayormente tenemos, en este caso, la arteria común posterior, ya ella igual me compromete todo lo que es mi fosa posterior, y voy a tener daños en mi cerebelo, voy a tener daños o complicaciones con el campo de la visión, ya que prácticamente en eso se encarga el equilibrio, movimientos coordinados, ¿ya? Acá, harta anatomía para poder tratar a nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta cada área de mi cerebro que se puede ver afectada. En la arteria cerebral media siempre
compromisos de mis áreas del lenguaje. Esas áreas del lenguaje vienen siendo la área de Broca y mi área de wording, donde se va a ver afectada tanto mi comprensión como mi expresión, ¿ya? Ahí tenemos que ver cuál de esas áreas fue la que está afectada. Y ahí, chiquillos, se trabaja mucho con lo que vienen siendo los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales. En estos pacientes hay un trabajo multidisciplinario y todos trabajamos mayormente cuando entramos a ver al paciente, entramos 3 o 4 profesionales. Uno, nosotros que somos los que nos encargamos de los movimientos, movilizamos al paciente, o si tenemos que permeabilizar su vía aérea antes de que el fonoaudiólogo venga y trabaje con él para poder darle la alimentación en caso de que tenga un trastorno del auditorio, y el terapeuta ocupacional en caso de que haya compromiso de estado de conciencia, que estén desorientados, para comenzar a orientarlos y poder reincorporarlos a sus actividades más que todo de vida diaria, como el cambiarse, vestirse, lavarse los dientes. Es un trabajo muy entretenido con todos los pacientes que son secuelados o que cursaron por un accidente cerebrovascular. Luego vamos a tener la arteria comunicante posterior, que vamos a tener una hemianestesia ya, una hemiapnosia, vamos a tener ceguera, que era lo que les mencionaba, los campos visuales, dificultad de la memoria y síndromes sensitivos talámicos. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con la parte talámica es prácticamente movimiento, ¿ya? Coordinación. Y acuérdense que mi parte posterior va de la mano igual con lo que viene siendo mi cuarto ventrículo, que mi cuarto ventrículo es el que me genera el líquido cefalorraquídeo para mantener un equilibrio en mi cerebro. Y si ese cuarto ventrículo se llega a ver afectado, el paciente puede cursar por una hidrocefalia, por el aumento del líquido cefalorraquídeo, y ahí es un problema mucho más grande porque necesitaría cirugía para poder drenar la cantidad de líquido en exceso. Ya, y acá tenemos una tabla de los diagnósticos diferenciales que se tienen que hacer con estos pacientes. Ya, hay que ver si tienen algún absceso intracraneal. Chiquillos, los abscesos por si acaso son encapsulamiento de lo que viene siendo pus, ya dentro de los segmentos. El botulismo, que es cuando hay una deficiencia, ya, encefalitis, la hiperglicemia o la hipoglucemia, igual me van a afectar en estos pacientes. Luego les voy a mencionar qué tan importante es tener la glicemia estable con estos pacientes cuando terminemos de ver en sí todo, ¿ya? Todos los tipos de accidentes cerebrovasculares. Es una urgencia médica, una hipertensión, ¿ya? Desórdenes psiquiátricos, convulsiones, uremia, infuria espinal, neoplasia, migraña compleja o los cuadros epilépticos. Y acá vamos a ir al accidente cerebrovascular, bueno, accidente isquémico transitorio, que mayormente se conoce como TIA, pero ahora cambió un poquito el tema de la norma, y ahí se conoce como AIT, ya que es ataque isquémico transitorio, ¿ya? Y así mayormente ahora ya lo van a encontrar con esa abreviación, AIT. Este prácticamente es parecido al isquémico, pero es transitorio, es de menor duración, tanto como los síntomas. Recuerden que los síntomas prácticamente son, puede ser la disartria, ya que es la dificultad para poder modular, la debilidad del segmento que se haya visto afectado y la pérdida de conocimiento o conciencia. Ahí se los voy a nombrar, incluso les tengo unas escalas que son las que más se ocupan y un protocolo, que eso lo vamos a ocupar más adelante. Va a haber una oclusión de lo que viene siendo una arteria, va a ser transitoria y van a ser en vasos pequeños. La etiología prácticamente es más por un accidente cerebrovascular embólico, ¿ya? Algo que viajó, me fluyó y luego se deshizo el coágulo y volvió a fluir la sangre en la parte afectada. Acá vamos a tener ciertas características. Va a haber un comienzo brusco y se va a resolver dentro de 24 horas. ¿Ya? Vamos a tener una duración de los signos o síntomas que van a ser de 15 minutos a 2 horas. Va a haber una recuperación funcional completa y no va a haber infarto agudo al miocardio. Puede ser un episodio único o uno más de varios previos. Prácticamente las personas hay
entre un 9,5 y un 20% a los 90 días o mayor a 24-48 horas. Si se dan cuenta, puede sufrir un accidente cerebrovascular isquémico muy rápido. Ya es como un aviso a que algo que no está funcionando bien en el cuerpo. Ya, y ahí tenemos que, bueno, isquemia y que es prácticamente lo mismo. Y la causa puede ser un tromboembolismo, lesiones de ateromatosis, ulceradas en las extremidades inferiores, o puede ser por émbolos en las cavidades cardíacas, que es el que, bueno, los dos que mayormente se ven. El diagnóstico del día es mayormente difícil y casi siempre es retrospectivo, ya que cuando el paciente consulta por sus síntomas, estos ya han desaparecido, porque dura muy poco, o después de tener el accidente cerebrovascular, el transitorio le puede dar el infarto, y hay veces consulta por el infarto, y cuando le hacen los exámenes complementarios, se evidencia que tuvo un accidente isquémico transitorio. Y ahí tenemos igual los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Que vienen siendo la epilepsia, equivalentes migrañosos, porque consultan mayormente por dolor de cabeza constante o duradero, alteraciones metabólicas, los síncopes, puede haber sufrido algún desmayo, vértigo, enfermedad de Brenner, ¿ya? Neuronitis, ¿ya? Esclerosis, miastenia gravis, que esta patología es una patología neurológica degenerativa, ¿ya? Donde me tiende a degenerar lo que viene siendo mi mielina. Y no hay cura para esta enfermedad. Una parálisis, ¿ya? Síndrome opérculo torácico o lesiones cerebrales. Ya si se dan cuenta, se repiten algunas con respecto a los diagnósticos diferenciales a comparación con el otro. Y acá tenemos, siempre chiquillos que tengamos un paciente con un accidente cerebrovascular, va de la mano TAC de cerebro, que es para evidenciar dónde fue el daño de la lesión, qué arteria fue la que se vio afectada. ¿Ya? Bueno, y para descartar si es que hay alguna hemorragia o si tiene unas pequeñas petequias dentro de lo que es mi cerebro y que pueda llegar a evolucionar a un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Ya? Y dentro de 48 a 72 horas se puede demostrar el área que fue isquémica. Acuérdense que al principio lo que va a haber va a ser un proceso inflamatorio, y que cuando se instaura ese proceso inflamatorio, la gran mayoría de veces no me deja ver bien dónde fue que se causó la lesión en sí, pero después de una cierta cantidad de horas ya se evidencia dónde fue esa lesión. Igual va acompañada siempre de un electrocardiograma para ver si es que sufrió algún infarto o no, y va acompañado de gases arteriales para ver si tuvo alguna pérdida significativa de oxígeno en la sangre. Luego, esto, chiquillos, de acá no se olviden, porque el examen de la glicemia ya es súper importante en estos pacientes, mantener dentro de los niveles normales, porque mi cerebro se nutre de azúcar, ¿ya? Y si esto se ve alterado y no se mantiene en equilibrio, el accidente cerebrovascular va a aumentar, va a pasar de un isquémico a un hemorrágico, al igual que tener en cuenta lo que viene siendo la presión arterial, porque si yo tengo un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico y bajo la presión de golpe, mi lesión va a ser más grande, ¿ya? Y si no mantengo la presión dentro de parámetros no tan elevados y se me eleva, no sé, como hemos visto presiones de 220 con 120, eso me va a llevar a un accidente igual cerebrovascular hemorrágico, ¿ya? Hay que tener un equilibrio prácticamente tanto de la glicemia como de las presiones arteriales, ¿ya? Más adelante igual les voy a mostrar prácticamente unos rangos que son de la
presión, la glicemia y si está con algún anticoagulante o no, dependiendo del tipo de accidente cerebrovascular. Tiene que ser una recuperación, una movilización precoz, porque mientras más tiempo permanezca en cama, más daño va a tener y con más secuelas va a quedar. Y las medidas generales, ya que es asegurar que su vía aérea esté adecuada, que no necesite soporte de oxígeno, ya, y si es que necesita, sí o sí hay que aportarle oxígeno, porque acuérdense que como hay una interrupción de sangre, no le está llegando oxígeno a mi cerebro, y si no llega oxígeno, va a haber más muerte de tejido. Entonces, importante, igual, ver los niveles de oxígeno, por eso piden gases arteriales, ¿ya? Para ver cómo está la oxigenación. Oxígeno en presencia de hipoxemia, monitoreo cardíaco, quiere decir que igual le van a tomar después del accidente, le van a tomar un electrocardiograma, exámenes de laboratorio, control de signos vitales, cada 3, cada 6 horas, dependiendo de cómo se encuentre. Va a tener una dieta adecuada según según cómo se encuentre, dependiendo si es que no tiene problemas delutorios, ¿ya? Y control de los factores de riesgo. Comienzan a controlar todas sus patologías de base. Medidas específicas, ya que es el manejo de la presión arterial, el manejo con anticoagulantes o terapia antiplaquetaria, que en esta terapia antiplaquetaria lo que mayormente se da es la aspirina, ¿ya? Entonces, siempre, chiquillos, revisar cuando empiecen las prácticas o cuando vayan en algún lugar, presión arterial, glicemia, gases arteriales, ¿ya? Y ver si está con los medicamentos, con un antiplaquetario y un anticoagulante. Y luego acá venimos nosotros, se sugiere luego de las primeras 24 horas, incluso antes menos de esas 24 horas, ya empezar a realizar terapia física, buscando siempre la recuperación, funcionalidad del paciente. La terapia se va a basar dependiendo de la lesión o lo que implique al paciente, ya siempre buscando lo que él va a necesitar. Vamos a entrar al accidente cerebrovascular hemorrágico, ya que en este caso la interrupción de la sangre es porque un vaso se puede reventar. Ya antes de que pase a reventarse y antes de que se rompa, pueden ver esta dilatación, ¿ya? Esta dilatación se conoce mayormente como las aneurismas, ya que las aneurismas es una pequeña dilatación por el aumento de la presión en mis vasos arteriales, la cual, cuando ya la presión es excesiva, se revienta y me va a causar un accidente cerebrovascular hemorrágico. Sangramiento en lo que viene siendo mi parénquima cerebral. Se considera después de 4 horas ya un hematoma porque queda la sangre contenida dentro, al igual que cuando uno se golpea y se hace un hematoma, lo mismo llega a pasar en mi cerebro, ¿ya? Es una emergencia médica, requiere de un diagnóstico y tratamiento precoz, deterioro neurológico progresivo y tasa de mortalidad es de un 35 a 52% y puede llegar a durar el paciente durante 30 días. Todo paciente que tenga este accidente cerebrovascular, si fue un daño en la parte central de mi cerebro y me hace desviación de línea media, mayormente se comprometen todos los centros cerebrales, incluso todos mis centros, tanto respiratorios, metabólicos, y los pacientes terminan falleciendo porque hacen una falla multiorgánica. Ya, vamos a tener las causas que un 78-88% son rupturas espontáneas de los pequeños vasos, lesiones por la presión arterial crónica, ya, o angiopatía amieloides. Vamos a tener las secundarias, que son las malformaciones vasculares, las aneurismas o trastornos de la cascada de coagulación. Acuérdense que quien maneja mi cascada de coagulación es el hígado. Y como pueden ver ahí, vamos a tener diferentes tipos de hemorragia, ya que igual las voy a mencionar acá. Vamos a tener las hemorragias intraparenquimatosas, ya que son en la parte prácticamente adentro de mi cerebro, y mis hemorragias subaracnoideas. Ya, la primera se caracteriza por producción de un hematoma
adentro de mi cerebro que va a generar una compresión de las estructuras de las venas y el cual resultará un sangramiento de vasos arteriales. Vamos a tener las lesiones donde mayormente se pueden dar en el putamen, en el tálamo, cerebelo y en el puente. Las tres últimas son las que mayormente se ven y la principal es la del tálamo. Ya es una de las principales estructuras que se va a afectar a causa de este accidente. Vamos a tener el hemorrágico subaracnoideo que se caracteriza igual por un sangrado intracráneo localizado a nivel del espacio subaracnoideo como consecuencia de la ruptura de algún aneurisma, que es la principal causa, o alguna malformación arteriovenosa, ¿ya? Y que eso me va a causar el sangrado. Y acá igual tenemos las características dependiendo de dónde se genere la lesión. Vamos a tener un déficit neurológico focal. Va a haber un proceso inflamatorio agudo para poder curar el daño de la arteria que se rompió. Ya vamos a tener signos y síntomas de hipertensión. Ya vamos a tener la hemiplegia. Vamos a tener vómitos y compromiso de estado de conciencia. Y ahí prácticamente los mismos síntomas parecidos, pero acá ya prácticamente se ve harto lo que es la plegia. Los pacientes quedan sin movimiento y quedan con trastornos deglutorios, al igual que en la otra. Vamos a tener pérdida de reflejo, parálisis del tercer paracraneal, dolor en el ojo, pérdida brusca de conocimiento y signos de irritación meningia. ¿Ya? Pueden sufrir hasta de una meningitis. Lo mismo que en el anterior, va a ir acompañado de un TAC, donde me va a permitir diagnosticar la lesión. Tengo que tomar un electrocardiograma, la glucosa igual o la glicemia. Acá vamos a tener harto en consideración, dependiendo de dónde fue la zona, el tema del líquido cefalorraquídeo, que mayormente siempre toman una muestra que le llaman la PL, ya que es la punción lumbar, donde me extraen líquido cefalorraquídeo y lo mandan a estudio para poder ver si hay alguna bacteria y poder descartar las meningitis. Ya, el objetivo de los tratamientos es apoyar prácticamente las funciones vitales mientras esté instaurado todo este cuadro, estabilizar la situación de disfuria, que prácticamente acá los pacientes tienen que darle todo lo contrario a los anticoagulantes para cesar el sangrado, ¿ya? Evitar el potencial aumento de sangrado de las primeras horas, ya instaurada la lesión, evitar o tratar principalmente los compromisos neurológicos, que es el edema cerebral a causa del proceso inflamatorio que se está cursando, tratar de que no haya una hidrocefalia, que no aumente mi presión intracraneal, ¿ya? Y que no tenga tampoco crisis de epilepsia. Mayormente estos pacientes los sedan, ¿ya? Están prácticamente un poco sedados para poder evitar todos estos otros daños que me pueden llegar a complicar dónde fue la lesión. En caso, seleccionado, remover el sangrado, o cuando hay incluso aumento de la presión intracraneal, le ponen un tomapresión, que viene siendo como un tipo de drenaje a nivel cerebral para mantener esa presión estable. Estos pacientes tienen que estar mayormente en lo que son de 15 a 30 grados de semi-Fowler. Menor a eso no se puede. Todo paciente neurológico tiene que estar a 30 grados, ya, semi-Fowler, porque es es un protocolo prácticamente para evitar todo lo que vienen siendo las complejidades de la vía aérea. Vamos a tener medidas generales, que es prevención de la trombosis venosas profundas. En caso de oclusiones, utilizar anticomiciales, ¿ya? Y acá comenzamos igual, chiquillos, a ver un poco de lo que vienen siendo los medicamentos, las estatinas, ya que las estatinas son medicamentos para mantener igual el colesterol dentro de los rangos normales, para que en este proceso no haya algún rompimiento o no haya alguna embolia, en este caso, que me pueda llegar a comprometer el cuadro. Vamos a evitar igual la formación de heridas, de escaras, tratando de movilizar a los pacientes cada 3, cada 2 horas.
Ya igual va a haber una mediación de lo que viene siendo de analgesia en caso de cefaleas, ya dependiendo si el paciente tuvo un compromiso mayor o no. El tratamiento se produce depresión de lo que viene siendo la conciencia o signo de aumento de la presión intracraneal. Ya igual, esta indica la evacuación quirúrgica en caso de que se llegue a aumentar. Va a haber intervención quirúrgica para las hemorragias cerebrales que son más de 3 centímetros, que tienen deterioro o compresión de lo que viene siendo mi tronco encefálico, que en el tronco encefálico encontramos todos mis pares craneales, todos los núcleos de mis pares craneales que manejan una gran parte importante de todos mis órganos. ¿Ya? Y evitar lo que viene siendo la hidrocefalia. Y ahí nuevamente venimos nosotros con el tema de los objetivos a largo plazo, porque son pacientes que mayormente siempre van a quedar con algún grado de secuelas. Requiere de un equipo multidisciplinario, fisioterapia, ya la cual implica ejercicios y electroterapia para poder estimular el músculo o el lado donde va a estar pléjico. Acuérdense que antes de instaurarse una plegia, mayormente vamos a tener una fase flácida y luego vamos a tener una fase de espasticidad, donde ya vamos a empezar a encontrar rigidez. Ya la idea es que mi paciente no se le atrofie y no llegue a perder esos rangos articulares, no llegue a hacer la flexión de brazo, ya la extensión de la pierna completa o el pie equino. Ya igual como les había mencionado, la terapia ocupacional y la del fonoaudiólogo, donde trabaja con el tema de la deglución y lo que viene siendo la parte de deglución y todo lo que es de acuerdo al lenguaje. Ya, esta escala, chiquillos, es una de las escalas que más se aplica tanto en los ataques cerebrovasculares transitorios o isquémicos y hemorrágicos. Esta escala se la pueden aplicar a cualquier persona que tenga los síntomas de aumento de la presión o si encuentran a una persona que tiene dificultad para hablar, ¿ya? Se le pide que pronuncie su nombre y si es que no logra pronunciar de la forma más adecuada, ya va a tener un punto. Ya luego se le pide que ría para ver si tiene alguna de las comisuras labiales caídas, para ver si este accidente cerebrovascular igual afectó lo que viene siendo la parte de la cara, que ahí vamos a tener instaurada una parálisis facial en caso de que tuviese alguna desviación de esa comisura. Y al final se le pide que cierre los ojos, que levante los brazos y si uno de esos brazos cae, el lado que cae es el lado donde va a presentar la debilidad, donde está teniendo la hemiparesia o la hemiplegia en caso de que no logre mantener el brazo arriba y caiga completamente. Ya esta es una de las primeras escalas dentro de lo que es el protocolo de los accidentes cerebrovasculares. Luego de la primera escala que se instauró, que es para tener indicio de que está cruzando por un accidente cerebrovascular, se aplica esta otra escala, que es la escala de Nice, donde esta me va a evaluar prácticamente, me va a dar una puntuación y me evalúa el riesgo, qué tan fuerte fue ese accidente cerebrovascular. Esta escala me considera lo que es el nivel de conciencia. Ahí mismo te da cierta cantidad de preguntas para que tú le puedas realizar al paciente y de acuerdo a eso tú le das la puntuación. El tema de las órdenes, igual cómo va a recibir las órdenes, si puede abrir, cerrar los ojos, ¿ya? Va a considerar igual la mirada, los campos visuales, prácticamente te evalúa todo lo que es conciencia y campo visual, ¿ya? Ahí te engloba todo lo que es la parte visual. Luego te va a englobar si es que hay parálisis facial y ahí te hace evaluación igual de lo que viene siendo algunos pares craneales, que son los que ya les había mencionado anteriormente. Te considera el lenguaje, la sensibilidad del dolor, las ataxias, te evalúa lo que viene siendo mis extremidades tanto inferior como superior, derecho, izquierdo y ahí te va dando la puntuación. Les dejé igual, les voy a, este PPT lo actualicé un poquito, se los voy a volver a subir. Ya donde les dejo el link de la guía del MinSal, ¿ya? Que es ese protocolo prácticamente el cual se basa Chile, ¿ya? Si esta puntuación de esta escala es menor a 4, quiere decir que este paciente es candidato a una trombólisis, ya que una trombólisis es cuando se pasa una cierta cantidad de bolos